se define como toda aquella agresión o tipo de acoso en un ambiente escolar o laboral, pero esta vez nos enfocaremos a nivel escolar. Es un problema que se desarrolla en un ambiente de violencia, de pocos valores y falta de atención de los padres y autoridades escolares. Este acoso se puede dar de dos maneras: con contacto físico, que incluye toda agresión corporal, y verbal, incluye todo tipo de apodo o crítica destructiva. En el bullying se ocupan tres papeles: el agresor, testigos y la víctima. El agresor es el protagonista de los actos violentos, mientras que la víctima es afectada por las acciones del agresor, y finalmente el testigo, quien es aquella persona que puede aprobar estar en contra en este conflicto. Ya que el bullying puede arriesgar la vida de cualquiera de los dos involucrados y requiere una investigación profunda, y es así como se llevará a cabo, tomando detalle de cada aspecto mencionado y empleando palabras clave para mejorar el entendimiento del tema. El bullying está presente desde que el hombre existe. Esta problemática se desarrolló como parte de la misma cultura y en la actualidad dejó de ser un problema silencioso para tomar importancia y desarrollarse a nivel educacional. Anteriores situaciones en las cuales la sociedad se veía suprimida, tal como es el caso de 1184, en el cual la Santa Inquisición fue fundada, comenzó a utilizar castigos con alta violencia como la tortura en la silla con clavos colgados de los brazos. Podían ser quemados en hogueras, los ridiculizaban haciéndolos usar máscaras con forma de animales. Durante los últimos años, este problema, que se consideraba como social, y ha ido aumentando, denotándose y agravándose. Los primeros estudios sobre el fenómeno del acoso entre alumnos fueron realizados a principios del siglo de los años 70 en los países escandinavos por Dan Outways. Hasta entonces, este tipo de violencia era poco estudiada en las relaciones interpersonales de los jóvenes. Antes de que este acoso adquiriera el nombre de bullying, en las escuelas se conocía como humillación y consistía en molestar a alguien sin importar lo que haga, solamente hacerlo por gusto. Tal es el caso de Marta, una niña que la molestaban, maltrataban, tocaban, golpeaban y tiraban, y le decían cosas siguientes sin importar su dolor. Lo que provocó esto fue el suicidio de Marta. Hacer esta investigación es importante, pues podríamos conocer por qué se provoca el bullying, conocer consecuencias y así prevenirlo, y saber cómo poder ayudar a las personas que han sido afectadas por ese problema. Con esta investigación esperamos obtener los resultados necesarios para hacer conciencia en las personas, en especial los padres de familia, pues comúnmente el bullying es causado por problemas familiares. El acoso escolar o el bullying alcanza al 30% de los jóvenes en el mundo. Casi un tercio de los adolescentes en edad escolar han sufrido recientemente de algún tipo de hostigamiento en las aulas. Según el Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que los niños corren un mayor riesgo a sufrir acoso que las niñas, un 32 a 28%, y que en los países donde los estudiantes denuncian el mayor número de incidentes de acoso, los porcentajes de bullying se elevan hasta el 65% en las niñas y 62% en los niños. Aporta el estudio, que no cuenta con datos de Panamá. Las estadísticas se lograron mediante encuestas escolares que monitorearon la salud física y emocional de los jóvenes, definiendo el acoso como la violencia entre compañeros, estudiantes, que se caracteriza como comportamiento internacional y agresivo que ocurre repetidamente cuando hay un desequilibrio de poder real o percibido. No abarcan la violencia sexual ni otras modalidades de violencia de género. Según la información del Instituto de Estadísticas del UNESCO, fuente de las cifras para la consecución del objetivo de la desarrollalización sostenible cuarto, sobre educación de la calidad y los centros educativos hasta un 53%. Mayormente los casos de hostigamiento entre jóvenes, de acuerdo con la Fundación de Relaciones Sanas. Internet, 18%, y los barrios, un 11%, registraron los siguientes índices más altos. Las estadísticas pueden revelar a quienes afecta el acoso e indicar el camino para que tanto los gobiernos nacionales como las organizaciones internacionales y no gubernamentales puedan establecer programas más adecuados. Con el tiempo, las tendencias pueden señalar además si las medidas adoptadas dan resultado. En última instancia, cuando más conocimientos acumulemos, más capaces seremos de orientar los recursos hacia los niños más necesitados. Y dijo Silvia Montoya, directora del Instituto de Estadística, de un comunicado del UNESCO, para impulsar
Para impulsar cambios es indispensable tener datos. ¿Ya? Gracias. Al hacer nuestra investigación para encontrar antecedentes que hablaran sobre el bullying, nos dimos cuenta que del nivel mundial hasta el nivel local se encuentra información que relate la problemática que se vive en cada uno de sus contextos, pero ya en lo regional nos dimos cuenta que no hay artículos o documentos que hablen sobre si en este contexto se ha presentado algún caso de acoso escolar dentro de alguna institución. Definición de bullying. En término bullying se refiere a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico. Esto se da en la escuela cuando uno de los alumnos se siente a cargo o superior a los demás, los obliga a hacer cosas que no quieren, los golpea y busca humillarlos a toda costa. Los tipos de bullying. Existen 6 tipos de bullying. El bullying físico, el cual es el acoso más común entre jóvenes. El psicológico, en este caso existe una persecución, intimidación, tiranía, chantaje, manipulación y amenazas al otro. Bullying verbal son las acciones que tienen la finalidad de discriminar difundiendo rumores o simplemente insultando. Bullying sexual simplemente se refiere al acoso escolar o hace referencias malintencionadas a partes íntimas del cuerpo de la víctima. Bullying social se pretende aislar a la víctima del resto del grupo, ignorándolo e incluyendo del resto. Y por último es el bullying cibernético, la cual son agresiones por medio de redes sociales, pueden ir desde mensajes hirientes hasta querer exhibirlos públicamente. Fases. El bullying consta de fases, a veces son fáciles identificarlas, pero otras veces no es así. El maltrato sutil, la cual se refiere a la víctima empieza a sufrir las primeras bromas e insultos a simple vista, parece un juego. Intensificación del maltrato, los ataques comienzan a subir de tono y de intensidad. Culpabilización, el niño no entiende por qué le está pasando eso y se culpa a sí mismo colocándose en el papel de la víctima. Daños psicológicos graves. La víctima comienza a aceptar todos los insultos y las agresiones pensando en qué es lo que se merece. Explosión. La víctima no resiste más a la presión en la que se encuentra. Y existen 3 opciones dentro de esta. La enfermedad, entrar en depresión y comienzan los trastornos. El ataque, la víctima ataca a su acosador e incluso con armas y no le importan las consecuencias. ¿Cuáles son las causas del bullying? Todo inicia con un simple juego por ambas partes. El agresor principalmente lo hace para llamar la atención. Puede que éste tenga problemas en casa y busque este medio para hacerse notar, pero sobre todo poder desquitar todo el enojo que tiene sobre alguien que no tiene nada que ver. Las consecuencias, generalmente para la víctima, se notan con una evidente baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos, depresión, ansiedad o pensamientos suicidas, pérdida de interés a los estudios. El perfil de la víctima. La víctima no cuenta con un perfil precisamente específico. Por desgracia, cualquiera puede ser víctima, pero con base a estudios se lograron identificar una serie de características psicológicas o de actitud y comportamiento comunes en las víctimas del bullying. Estas características son sufrir alguna discapacidad física o psíquica, tener algún tipo de trastorno o de aprendizaje, haber padecido acoso escolar con anterioridad, pertenecer a un grupo étnico, religioso, cultural o de orientación sexual. Los estados de la República con más casos registrados, de acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México, el área metropolitana de Veracruz encabeza la lista de lugares con mayor proporción de víctimas por acoso escolar con un 42.6%, seguida de la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México con 42.1%. En tercer lugar está Manzanillo, Colima, con 41.9%, mientras que el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, alcanza a un 40%. El aumento en los últimos años. Según un estudio de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras para América Latina y España, realizado entre abril de 2017 y abril del 2018, los casos de bullying en México van en aumento, donde 7 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso.
México.